Muy buenos días, niños y niñas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a ver un tema muy importante e interesante y son los espacios de discusión grupal. ¿Qué creen ustedes que son estos espacios? ¿Para qué nos sirven? Veamos. La discusión. Hay diferentes técnicas de discusión según el grado de formalidad. Estas se dividen en informales y formales. No obstante, todas apuntan al intercambio de puntos de vista sobre un tema con la finalidad de convencer o persuadir al interlocutor a través de argumentos. En conclusión, la discusión bien dirigida con las técnicas que vamos a ver ahorita, ¿qué quieren? ¿Cuál es su objetivo? Atraer o convencer al espectador, al oyente, sobre un punto de vista sobre un tema y de hacerle convencerlo, ya sea para votar por un candidato, ya sea para atraer el interés de un público determinado para comprar un artículo, ¿cierto? Para convencer a un público que ellos son los que tienen la verdad. Entonces tienen que ser personas que conocen muy bien sobre lo que van a decir, a explicar con argumentos. ¿Cuáles son las fases de la discusión grupal? Se debe planificar, se debe seleccionar, hay un moderador y hay un análisis e informe final. Entonces, estas son las etapas para hacer una discusión grupal. No es discutir o por llevar la contraria. Hay que planearla muy bien para que esa discusión realmente cumpla con su objetivo. Vamos a ver la primera, técnica del debate. ¿Qué es el debate? Es una técnica para discutir de modo formal y dirigido de reglas. Los participantes deben hacer intervenciones breves y no monopolizar el asunto. Monopolizar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una sola persona no es la que va a hablar, sino que todos tengan oportunidad, que haya orden. Sin atacar al oponente, evitar las agresiones verbales y faltas de respeto, incluida la ironía, defender la postura con bases sólidas y no minimizando al otro. ¿Qué significa esto? En el momento del debate, como lo observamos en la imagen, las personas piden la palabra y hay orden. Y no es atacar al otro de pronto sacándole cosas negativas de la otra persona, no, sino saber, con argumentos, saber defender su propia posición sobre el tema que están en ese momento en debate. Esto lo vemos ahorita cuando se hicieron las elecciones tanto para presidentes como gobernadores y alcaldes. Los periodistas organizan estos debates sobre los diferentes temas que consideren son importantes para el país, seleccionan y organizan una serie de preguntas, las cuales dirigen a cada una de las personas que están a los ponentes del debate. ¿Cuáles son sus características? Dos grupos que defienden distintas posturas acerca de un mismo y único tema y tener conocimiento. Duración de la intervención cronológica y equitativamente. La sesión finaliza con un cierre o conclusión por parte del moderador. Aquí es muy importante el papel del moderador. El moderador es el que dirige, organiza, el que pone el orden para que ese debate realmente cumpla con su fin. Quien resume las diferentes posturas e invita a los oyentes a formar su propia opinión del tema, teniendo en cuenta los argumentos que se ha oído a lo largo del debate. Otra técnica que nosotros vemos es la mesa redonda. Su carácter es expositivo e informativo a un alto nivel de especialización. Se desarrolla en el ámbito académico y científico. Entonces, en esta parte solamente se aplica, sobre todo para cuando son temas o exposiciones en la parte de la intelectual, ya sea en el colegio o universidad, y en la parte científica sobre algún experimento, sobre algún tema importante de la salud. Entonces se hace esta mesa redonda y su función es informar y enseñar. Otra técnica grupal de exposición son las tertulias literarias. ¿Qué son? Son una práctica para armonizar y dinamizar el ambiente lector que se basa en el diálogo. ¿Qué permite?
enriquecer el conocimiento y afianzar los valores, hacer reflexiones sobre diferentes temáticas de interés y aportar el aprendizaje, apreciar el valor de la palabra y aprender a esperar el turno. Estas tertulias literarias, en este último punto nos podemos dar cuenta que es eh, valorar la opinión del otro, así se equivoque. No burlarnos ni decir que está equivocado, no. Y aprender a ser pacientes, esperar el momento que nos toque para hablar. Es hacer trabajo en equipo y adquirir habilidades para comunicarse. Es generar estímulos a la lectura y a la participación. Y es superar temores al hablar ante los demás. Entonces aquí, por ejemplo, hay un tema. ¿Qué acciones has emprendido para el cuidado y la conservación de la naturaleza? Entonces aquí, teniendo en cuenta este tema, se organiza la tertulia literaria teniendo en cuenta estos aspectos. Recuerden que este se basa en el diálogo. Otra que podemos ver es el conversatorio académico. ¿Para qué nos sirve? Es un diálogo pedagógico que le permite al estudiante descubrir y reflexionar sobre su enseñanza. Entonces es donde cada estudiante va a hacer una reflexión sobre cómo le ha ido, qué le ha parecido, ¿cierto? Es visualizar un tema desde una perspectiva holística entre los saberes del estudiante y la temática de un especialista. Permite al estudiante un pensamiento autónomo. Responde positivamente a una estrategia pedagógica como un proceso de gestión mental desde el diálogo de los saberes. Entonces acá, quien va a moderar realmente es el docente, ¿cierto? Él va a poner un tema. Los estudiantes con anterioridad han hecho investigación, han averiguado sobre este tema, no es llegar a improvisar y empieza este conversatorio académico. Entonces, aquí cada estudiante, después de que han investigado, el docente, el moderador, es quien inicia la conversación. Entonces, realmente es un diálogo sobre saberes. Actividad. En el cuaderno de castellano escribir la fecha de hoy como título espacios de discusión grupal. Luego escribir qué es discusión. Escoger una de las formas de discusión grupal que acabamos de ver. Imaginar un tema, aplicarlo a la forma escogida. Luego explicar por qué son importantes estas técnicas grupales.